vamos a hacer una lectura distinta, no de Harry Potter, pero al menos de las acciones de su creadora, ¿no? Emilia hace un rato nos presentaba un informe sobre las declaraciones de J.K. Rowling y realmente no nos cayeron demasiado bien. No nos cayeron demasiado bien. Y es por eso que invitamos a Esteban Paulón, a quien ya hemos entrevistado en otras oportunidades porque es dirigente destacado de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Acompañamos muchísimo la mirada que vienen gestionando esta institución. Además, participa activamente en el proceso que llevó la sanción de leyes del matrimonio igualitario e identidad de género aquí en nuestro país y que tanto hemos apoyado nosotros también. Y hasta el 10 de diciembre pasado fue subsecretario de Diversidad Sexual del gobierno de la provincia de Santa Fe. Esteban Paulón vive en Rosario y en los últimos años ha contribuido activamente por los derechos de las personas, de todes. Esteban, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. No sé cómo te cayeron las declaraciones de J.K. Rowling, pero acá estamos enardecidas. Bueno, yo no soy de la generación que es muy seguidora de Harry Potter, pero sí la conozco a ella obviamente y sé lo que significa para toda una generación esa historia, esos personajes, y la verdad es que fue impactante porque de alguna manera ella ya hace un tiempo viene planteando una discusión en relación a algunas cuestiones vinculadas al género que no tienen que ver con una posición individual, sino con una corriente filosófica que plantea que el género de las personas, el sexo de las personas, es un hecho indiscutiblemente biológico, ¿no? Entonces, aquellas personas que hubieran nacido con una corporalidad y con una biología o una fisonomía masculina, es decir, haber nacido con pene, van a ser varones, y aquellas personas que han nacido con vulva van a ser mujeres, y nada, ni siquiera la autopercepción o ninguna ley de identidad de género podría suponer un cambio o una modificación en ese sentido, ¿no? Y esto que se denomina genéricamente como feminismo trans excluyente, es decir, un feminismo que entiende que los derechos que se deben defender desde el feminismo no incluyen los derechos de las mujeres trans, es un movimiento muy peligroso, obviamente, con el cual yo no coincido para nada, y está muy fuerte en este momento en Europa, incluso muy inserto en algunas instituciones. Esta declaración de J.K. Rowling abrió un montón de debates y respuestas, pero sobre todo y más preocupantemente apoyos de algunos sectores sociales y políticos en Europa que realmente nos preocupan mucho, entre ellos algunas dirigentes feministas del Partido Socialista Español, que venía en su programa de gobierno planteando una modernización y ampliación de la ley de identidad de género, que en España quedó muy atrasada porque es del año 2007 y que ahora se pone en duda, ¿no? Entonces, de alguna forma, J.K. Rowling es la punta del iceberg, como se dice, de un movimiento mucho más amplio, y sale a responder a esta publicación que había salido no hablaba de mujeres sino de personas que menstruan, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo personas que menstruan? Si menstrua es mujer. Bueno, y ahí empezamos a debatir esta cuestión de un mundo binario que sigue con mucha fuerza, que sigue ordenando a las personas en dos grandes universos, un universo masculino y femenino, pero que en algún punto también lo sigue vinculando, como decíamos antes, a una característica física, porque la genitalidad es una parte de nuestro cuerpo y es una más de tantas características, como el color de pelo, el ser zurdo o diestro, o lo que sea, ¿no? Y bueno, socialmente le hemos dado durante tanto tiempo tanta importancia a la cuestión biológica y a los caracteres sexuales, que hacen que cuando vamos avanzando en algún entendimiento de que el género finalmente es una construcción social y cultural y por tanto es subjetiva, y cada quien podrá tener el derecho de autopercibirse de acuerdo a lo que sienta, bueno, aparecen estas tensiones con estas otras líneas filosóficas. Yo tengo una pregunta, siguiendo con lo de J.K. Rowling. Ella dijo que piensa que debería haber más sistemas, o sea, más filtros para que por los que los candidatos para la resignación de sexo, tienen que pasar. Porque dice como que muchos se arrepienten de eso.
Mira, no es así, o sea, Ujú. no, la verdad que no conozco mucha gente que se arrepiente de... En general, a ver, en el mundo, esto hace muchos años, las identidades trans no las inventamos nosotros, ni se inventaron hace poco tiempo. El colectivo trans viene presente en nuestra historia hace muchas décadas y siglos. En la experiencia personal de haber gestionado política pública en vínculo con muchísimas personas del colectivo trans, en Santa Fe alrededor de 1.300, 1.400 personas del colectivo trans viven en nuestra provincia, en distintas localidades. No conozco los muchos arrepentimientos, y incluso en el trabajo que hago a nivel regional también, en vínculo con organizaciones trans de América, de Europa, no en ningún momento encontré mucha gente que se arrepienta. Es uno de los argumentos que se plantean para negar este derecho a autopercibirse con una identidad de género que no esté atada a una cuestión biológica. Primero porque no todas las personas trans van a decidir adecuar su genitalidad, ¿no? Entonces, esta cuestión de que se arrepienten de qué, o sea, uno siente algo, siente que el cuerpo que porta podrá tener unas características o no para identificarlo como algo femenino o masculino. También ahora aparecen las identidades no binarias, ¿no? De personas que dicen, ¿yo por qué me tengo que encasillar en lo masculino y femenino? Y tengo que ser varón o mujer, o tengo que tener un cuerpo que si soy varón tiene que tener pene, y si soy mujer tiene que tener vulva, pechos, cadera, o la forma que sea. ¿Por qué no puedo expresar mi género en mi cuerpo de una manera ambigua, si se quiere, entre comillas, no atada al binarismo masculino-femenino? Y después porque también realmente todas las personas, y esto es importante, hay dos temas que a mí me obsesionan un poco y que los he trabajado mucho también, sobre todo cuando trabajamos con escuelas, en talleres. Sí. Primero, la diversidad sexual, como todos los aspectos de la sexualidad, no aparece en el día que cumplimos 18 años. O sea, la sexualidad es un proceso personal que se construye desde el momento del nacimiento, porque a veces pareciera, escuchamos mucho este discurso también, bueno, cuando tenga 18 años que elija, bueno, cuando sea mayor de edad que decida, como si uno llegara un día del calendario y de golpe dice, hoy me toca elegir y decidir si voy a ser heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, trans. Y el proceso de la sexualidad es mucho más complicado. Existen las infancias. Yo soy hoy un adulto gay, fui un niño gay, y la mayoría de las personas adultas trans hoy fueron niños y niñas trans. Lo que pasa es que, claro, a medida que van avanzando las políticas públicas, a medida que los colectivos se visibilizan y la lucha política y social nos va dando voz, se va visibilizando. Entonces hoy nosotros en la provincia dejamos en diciembre de 2015 un servicio de acompañamiento a las infancias trans que está tan instalado que les cuento, el martes pasado una mamá de la ciudad de Santa Fe me llamó para ver cómo era el trámite para que su hijo, varón trans de 8 años, pudiera tener reconocido su género en la escuela. Claro. O sea, son políticas que han quedado instaladas y que hoy se dialogan y se discuten y que antes tal vez no se hablaban. Entonces, bueno, siempre en un cambio de paradigma están estas tensiones, ¿no? De sectores que no terminan de entender que hoy tal vez la sexualidad, la corporalidad, el género deben mirarse desde un prisma distinto, que no hay que pensar que el destino de todo el mundo es la heterosexualidad o ser una persona cis heterosexual, es decir, una persona no trans, y por tanto todo lo que se aleje de ahí puede generar marco o margen de arrepentimiento. Cada una va a vivir su sexualidad. La identidad sexual y la identidad de género se construye desde la infancia. La mayoría de las personas, es cierto, construimos una identidad de género que no es trans, seamos gays o heterosexuales. Vamos a expresar un género bastante de acuerdo con al estereotipo social de lo que se espera de un hombre o de una mujer, pero hay algunas personas que no. Y hay que acompañar a esas personas y hay que entender que es ese no ser una persona cisgénero, es decir, no trans, es el mismo proceso, se pasa por el mismo proceso que una persona que es cisgénero, como lo somos la mayoría de las personas. Así que eso es un argumento bastante flojo de... También los que forman parte de esta corriente dicen que las personas transgénero, que por ejemplo una mujer con pene que puede entrar a los baños de mujeres, a las prisiones, representan un peligro para las otras mujeres. ¿Vos qué pensás de esto?
No, bueno, sigue la misma línea, ¿no? Emparentar todo lo que se aleje de la norma y de lo normal y de lo esperado socialmente con distintos tipos de perversiones. Claro. Uno puede ser trans o no trans, gay, lesbiana, bisexual, heterosexual, lo que sea, y digamos ir a acosar a una persona en un baño, hostigar a una persona. De hecho, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil se dan en intrafamiliar, dentro de las 4 paredes de casa, a manos de un padre o un abuelo que no es trans, que no es gay, que no, o sea, digo, personas de familia, entre comillas, que en cualquier lugar podríamos identificarlas como personas, digamos, comunes, más del montón, y sin embargo, puertas adentro, o en algunos otros ámbitos, son personas que son abusadoras y que son violentas y que ejercen la violencia. Entonces, pensar que porque una persona trans va a entrar a un baño, entra a acosar a otra persona, es realmente poner el mote, el estereotipo y el mote de que si perteneces al colectivo de la diversidad sexual, algo de la perversión se juega ahí y algo desviado tenés, ¿no? Y sigue siendo muy estigmatizante. Sí. De todo lo que venías describiendo, Julián, justo estaba escribiendo con Julián, el operador, Esteban, te quería marcar esto respecto de la separación o la necesidad que tienen algunas personas de separar lo que es el concepto psicológico de cada individuo en cuanto a la percepción, la emocionalidad. Se le pide a una persona que suprima en este sentido para poder insertarse con su forma de percibirse, reprimiendo hasta un tal momento de su vida, ¿no? Porque decíamos, hay infancias gays, hay infancias trans, y se nos está pidiendo que estas personas no se perciban como tal hasta una determinada edad. O sea, ¿cómo es posible que todavía siga vigente esta idea de que el ser humano no es un ser biopsicosocial? El aspecto psicológico que ha sido tan analizado y que debe ser tenido en cuenta, las emociones, o sea, nos están pidiendo que suprimamos una parte de nuestra historia personal. Yo no puedo entender todavía cómo esto pueda seguir ocurriendo. ¿De qué forma podemos nosotres, tratar de efectuar un aporte en lo que es el cambio de esta mirada? Porque la verdad es que uno siente que a veces rema contra la corriente, que es enorme la oleada de situaciones adversas a las que debemos seguir enfrentándonos para poder tener una sociedad diversa, con un pensamiento empático. Bueno, lo que pasa es que sigue muy instalado socialmente esta idea de que los niños, las niñas, las niñas son propiedad de los padres hasta la mayoría de edad, ¿no? Son todas ideas que están súper arraigadas y que tienen la misma expresión en distintos momentos. Desde si te voy a dejar hacerte un piercing o un tatuaje, a si te voy a permitir que vayas a tal o cual club, o que vayas a tal o que te juntes con tal o cual gente. Bueno, eso que se ve en las pequeñas situaciones cotidianas, pasa mucho más con la sexualidad, que sigue siendo un tema del cual hablamos demasiado poco, a pesar de que hoy se habla un poco más, y que realmente tiene que seguir generando espacios para la educación y para el entendimiento de esto, ¿no? Entonces vamos a encontrar esta idea de, bueno, cuando sea mayor que haga lo que quiera, es, bueno, cuando ya no sea más de mi propiedad, que haga lo que quiera. Cuando ya no me pertenezca, cuando ya pueda decidir por sí mismo. Y esto se contrapone obviamente a la Convención de los Derechos del Niño, que establece la capacidad progresiva, el derecho a decidir y un montón de cuestiones. Pero bueno, una cosa son las leyes, las convenciones, y otro cómo eso se juega en la vida real, en la vida cotidiana y en el imaginario social. Por eso es tan importante la ESI, la educación sexual integral, porque no solo nos va a traer algunos conocimientos técnicos, o en alguna edad, por supuesto, ya entrando finalizando la primaria, ingresando en la secundaria, empezar a hablar de las prácticas sexuales, del uso del preservativo, etcétera, sino que desde una muy temprana edad va a empezar con ciertos contenidos que tienen que ver con la autonomía y la posibilidad de decisión. Porque la violencia se juega en muchísimas formas,
violencia no es pegar una piña o abusar sexualmente de un niño. También hay muchas microformas de violencia que van conformando y disciplinando a esos niños y niñas. Negarle el derecho a la identidad de género a un niño y una niña es una forma de violencia, obviamente, y lo mismo que la orientación sexual, y sin embargo sigue ocurriendo. Ustedes saben que nosotros, la última acción que hicimos de la subsecretaría, que se presentó finales de noviembre de 2019, fue una encuesta a 400, una encuesta domiciliaria, ¿no? De estas que son bien rigurosas, que son el Instituto de Estadística y Censo. Visitamos domiciliariamente a 400 personas del colectivo trans de toda la provincia, sobre un colectivo de unas 1.200, 1.300, o sea, tuvo una cobertura bastante importante, y allí una de las preguntas tenía que ver con a qué edad sentiste que algo distinto pasaba, que estabas transitando una identidad de género distinta. La encuesta obviamente hizo a personas adultas, pero esas personas adultas refieren, el 74% de esas personas adultas refieren que entre los 0 y los 12 años, en algún momento de ese lapso, identificaron esto que les estaba pasando. Tal vez no le podían poner nombre, pero que lo identificaron. Solo el 13% de esas personas expresó haber podido decirlo y vivirlo abiertamente. O sea, hay como una vida en dos tiempos, ¿no? Esto que yo sé que me está pasando, que tal vez no entiendo, que no le puedo poner nombre, que no lo vi en otro lado, que no lo veo en la televisión, que nadie me lo contó, que tal vez no lo entiendo, pero lo siento, me está pasando. Este nombre me incomoda, esta ropa no me gusta, este cuerpo no representa lo que siento, y la posibilidad de poder decirlo y vivirlo, ¿no? Ahí hay una diferencia, una brecha enorme, y esa brecha lamentablemente se salda, también datos de la misma encuesta, con una mitad de las personas trans adultas que refieren haber intentado quitarse la vida en algún momento, más del 60% de las personas trans se agredieron o atentaron contra su integridad, y por supuesto en muchos casos esa diferencia de sentir algo que tal vez el entorno, principalmente familiar, no me permite expresar, genera una exclusión del hogar, ¿no? Un desenganche de la vida familiar, muchas veces para las chicas trans la calle, el trabajo sexual, dejar la escuela, perder oportunidades de capacitación, formación, y por supuesto la mirada discriminatoria de la sociedad que hace que hoy más del 90% de las adultas, mujeres adultas trans, no tengan un trabajo registrado. Sobre el trabajo, quería consultarte, ¿qué te parece la llegada de Diana Zurco al noticiero de la TV pública? Bueno, es muy importante, a veces son pequeñas gestas individuales que representan un triunfo colectivo, ¿no? Porque durante tanto tiempo pasó primero con gays y lesbianas, y después, cuando eso empezó a insertarse un poco más y a metabolizarse socialmente, vimos cómo pasaba mucho más gravemente con el colectivo trans. La verdad es que no vemos habitualmente personas trans científicas trabajando en un hospital, en un noticiero de televisión, investigando una vacuna o vendiendo en un negocio. La sociedad y los medios de comunicación, y muchas veces el imaginario social, tiene instalado que persona trans es trabajadora sexual, ¿no? Va a estar en una esquina, vinculada a la droga, a la violencia, al alcohol, a muchas de las cosas que la sociedad condena, ¿no? Entre comillas. Y la verdad es que cuando empiezan a aparecer estas referencias, Diana Zurco en el noticiero de TV Pública, podemos hablar de Liz Itagliani o Flor de la B, o podemos hablar del programa de 100 días para enamorarse, que mostró una transición de un varón trans adolescente que fue impresionante porque fue muy educativo y le dio una visibilidad muy grande al tema. Bueno, empezamos a ver que ese otro, esa otra, que era algo extraño, algo extraña, que no sabía de qué se trataba, que me dijeron que era de tal o cual manera, finalmente es como yo. O sea, fue a la escuela, estudió, se recibió, estudió una carrera terciaria, peleó por su oportunidad laboral, accedió a un puesto de trabajo, y también va a poder ir a la facultad, ser médica, médico, presidente, diputada o lo que sea. Entonces, ese reflejo del colectivo trans en los lugares habituales que ocupa el resto de la sociedad también ayuda muchísimo a la integración y a que las nuevas generaciones, sobre todo las personas trans que están tal vez empezando a sentir a transitar esto, empezando a sentirlo, empezando a vivirlo, puedan verse reflejadas en algún lugar desde el cual sientan que
tal vez el destino de su vida no va a ser una esquina, el trabajo sexual, la violencia, la noche, el frío, las drogas, y que puede, o morir joven, ¿no? Como pasa tan habitualmente con tantas mujeres trans, sino que va a ser una posibilidad de una vida de estudio, de familia, de esfuerzo, de una carrera profesional, de una vida como la de cualquier otra persona, que es lo que debería ser, ¿no? En algún momento, ojalá pronto no nos preguntemos, ni nos cuestionemos, ni indaguemos en relación a la orientación sexual o identidad de género de las personas, y podamos valorar a las personas, a todas las personas, simplemente por cómo son, por lo que hacen y por lo que han logrado. Esteban, muchísimas gracias. Compartimos cada una de las palabras que acabas de decir, y estamos en ese camino luchando para que todos podamos vivir y transitar una vida digna. Muchísimas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo y felicidades por el laburo que hacen ahí en el taller, que es muy importante. Gracias, gracias. Luego. Esteban Paulón estaba dialogando con nosotros en torno a la noticia que presentábamos como informe de los dichos, podríamos decir, transfóbicos de J.K. Rowling. Sí.